Doctor Renberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, aquí con ustedes en otra entrega. Les recordamos que nuestro contenido se transmite en Teleradio América y Teleradio América 2, canales 12, 45 y 79, y luego pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3. A aquellas personas que no se han suscrito a nuestro canal, que por favor se suscriban, y a aquellos a las cuales se les reenvía nuestro contenido y disfrutan de él, que por favor se suscriban. Señores, vamos a la 13ª, la entrega número 13 de lo que se está llamando ya una docuserie, si se quiere, de lo que hemos titulado la pretendida solución dominicana al problema haitiano. Y sin más demora, bueno, pues cedemos la palabra a nuestro invitado colaborador, porque ha invertido su tiempo en hacer este trabajo, el licenciado Pelegrín Castillo. Muchas gracias, Renberto. Muy contento de estar de nuevo aquí en tu compañía, enviándole un saludo al público de tu espacio y a los que siguen atentamente esta docuserie, que yo creo que puede quizá inaugurar un estilo, porque aquí hay mucha gente que puede dar muchos testimonios de hechos, de procesos, de realidades, y eso para la historia oral, documental de República Dominicana es muy importante, porque el pueblo que no conoce su historia, que no conoce su pasado, no va a entender qué está pasando en el presente. Está destinado a cometer los mismos errores una y otra vez. Está destinado a cometer los mismos errores, y sobre todo tampoco puede enfrentar las pruebas del presente y del porvenir. Mira, en la 12ª entrega, yo me quedé hablando del pacto que nosotros hicimos con Danilo Medina. Lo hicimos allá, lo discutimos allá en mi oficina. Él me fue a visitar, después hicimos una rueda de prensa y hablamos de muchos temas. De las modificaciones de Gustavo Montalvo eso vino al después. pacto. No, eso vino después. Hablamos de muchos temas, del tema del Ministerio de Energía y Minas, y particularmente del tema de la exploración de petróleo en tierra y mar, del tema de los límites marítimos de República Dominicana, que eso da para una super docuserie. No, la haremos en su tiempo, la haremos. Y hablamos del tema de la nacionalidad. Porque yo le dije, Danilo, mira, vamos a hacer este pacto, pero yo quiero un compromiso de ustedes, tuyo particularmente, porque nosotros luchamos por la ley de migración, luchamos por una definición de la nacionalidad que ratificara la posición oficial del Estado, pero sabemos que hay fuerzas que están trabajando para echar hacia atrás esas decisiones que se tomaron en el Congreso y se ratificaron en su constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia. Y ahora sabemos que hay muchos que aspiran que el Tribunal Constitucional revierta esto, o por lo menos establezca una especie de antecedente de un antes y un después de la reforma del 2010. Por tanto, queremos un apoyo de tu parte. Él, con mucha habilidad, tú te reíste mucho, me dijo algo que desde el punto de vista jurídico realmente es sólido. Si eso es constitucional, que lo es, no se puede poner en un pacto porque vamos a estar demostrando mucha debilidad, insinuando en un pacto electoral que podemos revertir un tema que ya es constitucional. Yo, en realidad, no le hice mayor objeción porque él fue rápido y me dijo, confía en mí que eso no se va a cambiar. No, eso fue su compromiso. Bueno, conté también que después que tuvimos esa reunión, esa rueda de prensa, donde anunciamos que íbamos a hacer el pacto, nosotros
todos los pactos que hemos hecho, lo hemos hecho con una base programática para tener una medida del compromiso. Y ahí elaboramos un documento con muchos temas, incluso una línea especial de apoyo al sector agropecuario, porque fue un compromiso que después se adoptó formalmente, un gran encuentro que nosotros auspiciamos con el sector agropecuario. Habían 500 líderes del sector agropecuario en la finca María Virgen de San Francisco de Macorís, y estaba el presidente Medina, en ese momento candidato. Y bueno, fue una gran experiencia. Pero antes de eso, nosotros hicimos un encuentro político, ahí mismo. Y cuando íbamos a dar las bases programáticas del acuerdo, Juárez, que es muy meticuloso, reparó que en la introducción que preparó Gustavo Montalvo al pacto que se iba a firmar al otro día, había un ataque virulento al gobierno de Leonel. Un ataque que uno se preguntó, pero ven acá, si mañana vamos a firmar un pacto donde va a estar el presidente Fernández, el presidente Medina, el doctor Marino Vinicio Castillo y yo como candidato presidencial declinando a favor de Danilo Medina. Primer acuerdo de Danilo con 22 puntos abajo, porque en ese momento tenía 22 puntos abajo. Bueno, ¿cómo es posible que metan en este pacto, en el introito de este pacto, un ataque tan brutal y que se pretenda que el presidente Fernández firme ese documento? Inmediatamente nos movilizamos, tratamos de hablar con Montalvo, que no aparecía, que fue el que redactó eso, y después entonces le hicimos saber al presidente Medina, mire, mañana vamos a ir, pero lo que Montalvo preparó nosotros no lo aceptamos. Vamos a limitarnos a firmar los contenidos sin las explicaciones preliminares que están concebidas sorprendentemente con mucha mala fe, porque esto no se hace. Y no fue un error de un tecnócrata que no entiende. Está hecho para boicotear el acto. Al día siguiente nosotros fuimos, yo decliné, apoyamos a Danilo Medina, empezamos la campaña. Bueno, ese proceso fue caminando. Y hicimos algunas cosas importantes en favor de la campaña. Además de ese evento masivo de los líderes empresariales y de los líderes productivos del país, 500 de los más importantes. Agroindustriales y productores rurales, campesinos, el sector reformado, etcétera, etcétera. Porque había una rebeldía con el gobierno de Leonel y con el ministro de Agricultura, Chío Jiménez. Entonces nosotros entendíamos que era necesario neutralizar ese malestar y lo mejor era hacer una catarsis. Y se hizo un ejercicio de catarsis donde el candidato del PLD y las fuerzas aliadas fue a esa finca del doctor Castillo. Y ahí todo el mundo se abrió, como dicen, el pecho y dijo todo lo que tenía que decir. Fue una reunión oyendo a los sectores, hablaron casi todos los sectores con sus líderes más representativos. Una reunión de 3 horas, 4 horas, y fue realmente un desahogo general, un cuestionamiento a la política del gobierno y obviamente la oportunidad a Danilo Medina de decirle a ese sector directamente, miren, lo entendemos, vamos a apoyarlo. Y obviamente el viejo que es productor y además está vinculado a la zona rural, a los sectores campesinos, organizados de arroz,
a los grupos sindicales. Bueno, ahí básicamente también hubo un endoso y eso ayudó mucho al éxito de la campaña de Danilo en el sector agropecuario. Por lo menos neutralizó la corriente que había, que era más pro Hipólito, porque Hipólito había sido un presidente líder natural de ese sector. Y nosotros nos metimos ahí a hacer la campaña en ese sector. También hicimos una gestión internacional importante. Organizamos con unos amigos en Nueva York un encuentro histórico del presidente Medina, y en ese momento candidato, con el liderazgo judío americano, del Comité Judío Americano, encabezado por David Harris, una figura emblemática de la política norteamericana en la Cámara de Representantes. Lo hicimos allá en Nueva York, en un viaje que el presidente dio, y ese episodio, ese evento lo organizamos nosotros. Ahí el interés de nosotros, con algunos amigos diplomáticos que nos estaban apoyando, era que el presidente Medina supiera directamente, no de parte de nosotros ya, sino del liderazgo de los judíos americanos, que es sin duda el lobby más importante que hay en Estados Unidos, en la política de seguridad, en la política nacional, que supiera que República Dominicana podía contar con Israel y con los judíos americanos para enfrentar el problema de Haití. Y óyeme, fue un encuentro, habían líderes importantísimos, y se le dijo con toda franqueza: presidente Medina, candidato, en ese momento era candidato, nosotros los judíos americanos estamos muy agradecidos con República Dominicana. Históricamente nunca vamos a olvidar que ustedes fueron el único pueblo que se abrió. Y aquí tenemos muy buenas relaciones con los dominicanos que están aquí y sabemos los problemas que ustedes tienen. Y en todo lo que podamos ayudarlo, ustedes pueden contar con nosotros. Se lo dijeron de muchas maneras. Y se lo dijo el liderazgo principal. Cuando tú dices que el pueblo dominicano se abrió, ¿te refieres a la apertura? Bueno, en el año 1939, de la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Evian, a los judíos lo estaban persiguiendo en toda Europa. Todos los pueblos de Europa y los mismos Estados Unidos, Inglaterra, se cerraron, sí, no querían migración judía. Y entonces el único país que asumió el compromiso de aceptar hasta 100,000 judíos fue República Dominicana. Eso lo había negociado un diplomático de ascendencia judía, Rosenberg, que trabajaba con el régimen de Trujillo, y consiguió que el régimen de Trujillo se pusiera al frente. No trajeron los 100,000, vinieron 3,000 a Sosúa, entre otras cosas porque la autoridad mundial judía lo que quería era que el aliá, retorno, se diera a Palestina. Y si 100,000 judíos venían a República Dominicana, debilitaba el proyecto sionista principal, que era llevar judíos a Palestina. Sí, pero ya si ellos le limitaron a su gente la entrada aquí, eso fue cosa de ellos. Ya era más una política de ellos, pero nosotros estuvimos siempre abiertos y votamos después, en el momento decisivo. República Dominicana y Haití fueron de los votos decisivos, y el de nosotros fue más confiable que el de Haití, porque el delegado haitiano había desaparecido y tuvieron que irlo a buscar para que votara. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso lo quería recordar porque todo esto estaba vinculado a la estrategia que nosotros teníamos de internacionalizar la solución de los problemas de Haití. En Haití. En Haití. Entonces, ya estábamos diciéndole al presidente, aquí tenemos, mire qué aliados tenemos.
Mire qué peso específico en la política norteamericana. Y con eso queríamos contrarrestar la campaña de los otros sectores que se habían amarrado a la solución dominicana del problema haitiano. Sabíamos desde el principio. Ya previamente, que es un episodio que también tengo que contar, propiamente en esos días, no recuerdo fecha exacta, pero que sé que fue entre el año 10 y el 12, si mal no recuerdo. También nosotros jugamos un papel importante, muy importante, tal vez fue antes, no recuerdo, en enfrentar una ofensiva. Ya habíamos hablado de Sonia Pierre y yo mencioné al padre Rucua. Bueno, nosotros montamos una ofensiva muy hábil, muy eficaz, contundente, para sacar al padre Pedro Rucua, que se había convertido en una punta de lanza de la ofensiva haitiana contra República Dominicana a nivel internacional. De hecho, él y Sonia Pierre habían ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como testigos en el año 2000, a acusar a República Dominicana de barbaridades, a validar todo el discurso antidominicano que se dirigía contra República Dominicana. Pero ya para el año 10, 11... 2000, gobierno de Hipólito Mejía. Sí. No, terminando el gobierno de Leonel, empezando el gobierno de Hipólito Mejía. Pero años después, como él volvió a los ataques, nosotros tomamos una decisión de enfrentarlo, porque ya era muy agresivo y se sentía reforzado por la presencia del padre Harley, que fue otro padre, otro sacerdote del Sagrado Corazón, que fue enviado a República Dominicana por ciertas élites europeas a abrir un frente de lucha contra el sector azucarero de República Dominicana. Básicamente, y no se puede decir que no tuviera algún tipo de validez lo que estaba planteando, pero evidentemente le ganaba al padre de las casas en la exageración de lo que había pasado. Pero es que aún fuera así, el sector azucarero no es el gobierno dominicano. No, pero lo que te quiero decir que el padre Rucua y ellos dos se habían combinado y habían arreciado contra la República Dominicana en la campaña internacional. ¿Y qué hicimos nosotros? Para que tú veas las implicaciones de toda esta lucha. Bueno, nosotros ya habíamos recibido información y nos lo había dado, a mí me la dio un amigo sacerdote. Me dijo, mira, yo admito que he cometido un grave error, porque yo por conmiseración, por misericordia, por amor a esta realidad de estos desvalidos, yo mismo me involucré, decía él, en la declaración de niños haitianos como dominicanos. Pero bajo a su nombre, o sea, responsablemente a su nombre. Entonces, tú iba y encontraba, me decía ese sacerdote, bueno, en la zona donde ejercía como párroco, había numerosos niños que llevaban su apellido. Lo declaraba hijo suyo y para que tuvieran identidad. Eso, cuando yo vi todos los ataques del padre Rucua a través del Centro Puente, que recibía muchos fondos internacionales, decidimos, bueno, vamos a hacer una investigación en la zona del padre Rucua a ver si está pasando lo mismo. Efectivamente se hizo la investigación y descubrimos que el padre Rucua tenía la misma práctica.
había declarado, si mal no recuerdo, llegaban a dos docenas de niños haitianos declarados como hijos del padre. Un asunto grave. Eso es falsedad en escritura porque pública. Estamos hablando de falsedad en escritura pública. Abusando de un poder y de las relaciones buenas de República Dominicana con el Vaticano. Ellos se dedicaban a violar la ley y a cometer una infracción gravísima, porque eso es falsedad en escritura pública y uso de documentos falsos. Uso de documentos falsos. 5 años. Entonces, nosotros mandamos actores que fueron a todas las oficialías de Estado Civil durante el periodo en que tuvo el padre Harley. Empezaron a buscar y ahí apareció Harley no, Rucuá. Harley no tuvo tanto tiempo aquí, pero hubiera hecho probablemente lo mismo, porque después se pudo probar que en muchos puntos del país había sacerdotes que se habían dedicado a la práctica. Incluso en la línea noroeste había uno que había declarado cerca de 80. Óyeme, para que tengamos una idea del problema que tenemos, de que ellos se sentían que podían hacerlo, que esa ley no le aplicaba a ellos. Un problema serio. Bueno, pasa volvamos al tema de las elecciones. Gana Danilo Medina. Y tú verás la importancia de este tema de las declaraciones, porque traigo a colación el caso del padre Rucuá y de otros padres que hicieron eso mismo, porque todo remite, como he dicho desde el principio, al tema de la nacionalidad. Déjame preguntarte, esas investigaciones que ustedes hicieron, en alguna forma, motorizaron la resolución 168-13, motivó eso, una investigación más profunda de todas esas declaraciones falseadas, yo creo que eso para obtener la nacionalidad dominicana por parte de inmigrantes ilegales haitianos. Yo creo que eso influyó. No voy a decir que fue determinante, pero sí influyó porque se formó una comisión a nivel de junta para hacer la evaluación. Porque si 3 sacerdotes tenían 100 y pico de 3-3. Óyeme, ya tú por ahí podías ver el problema, y eso es sin mediar dinero. Hay mafias organizadas, y a mí me consta de gente que van, se habla, le dan dinero y ellos declaran como hijos suyos a nacionales haitianos y le sacan su documento. Declaraciones tal día la mayoría. Pero volvamos al tema. Eligen a Danilo Medina. Bueno, ya nosotros estamos contentos en el sentido de que ganamos la batalla electoral. Vamos para el gobierno. Había el compromiso de crear el Ministerio de Energía y Minas, pero yo sabía que era una tarea bien incómoda porque los dueños de la finca con pasaporte, o que se creen dueños de la finca con pasaporte, ¿quiénes? Ni querían. ¿Quiénes? Los grandes ricos de aquí. Conep. No, empieza por Vicini. Y por ahí. Los Vicini, los Bonetti, ¿quién más? Básicamente los que estaban en el sector energético. Pues son todos, hasta Fran Rainieri está en el sector energético. Ahora, en ese momento no se había involucrado tanto. Entonces, ¿qué Marancini. pasa? ¿Qué pasa? Cuando ya había un compromiso de crear el Ministerio de Energía y Minas, porque es un sector, quizás el sector más estratégico, quizás, seguro, el sector que tienen los actores más poderosos. Y uno de los sectores de aquí y del mundo, de donde se le saca más cuarto al pueblo dominicano, donde hay las estructuras extractivas de renta más agresivas y abusivas. Ya con eso lo digo todo: agresivas, exactivas,
consuntiva, Para jodernos nosotros. depredatoria. Ahora Bueno, sí. entonces, Exacto. eso, como se sabía que había un pacto y que yo iba a ser el fundador y el ministro inicial, obviamente, ahí nos dimos cuenta de que dentro del gobierno y ya se estaban recibiendo las presiones para que eso no se diera o se dilatara lo más posible. ¿Cómo si presiones? Bueno, presiones al presidente de que llevara eso al paso, que ese ministerio no se creara, que si se creaba, que no fuera yo el ministro. Pero eso es secundario. Eso es secundario. Porque yo con ese tema, yo tengo una agenda, desde que era presidente de la Comisión de Energía y Minas, una agenda bastante clara y definida y no vacilo a la hora de explicarla, de discutirla y de ejecutarla. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en la transición y me llega una noticia desde Washington. Amigos, que uno tiene amigos en muchas partes. Yo no tengo amigos en Pekín, pero en Washington tenemos amigos, demócratas, republicanos, figuras del mundo jurídico. Bueno, nos llega la noticia porque han monitoreado esta lucha, nos respaldan, nos entienden y nos dicen, miren, prepárense, que viene una ofensiva grande sobre República Dominicana para echar hacia atrás la sentencia del 2005 de Suprema Corte de Justicia en materia de nacionalidad. Yo recibo esa información, pero al mismo tiempo recibo la información de que el ministro de la presidencia, no, todavía no era ministro, fue en la transición, nos llega esa información y le digo a un dirigente del partido, acompáñame. No era ministro, estoy hablando de Gustavo Montalvo. Sí, pero eso te lo voy a explicar ahora. Vamos a hablar con el presidente. Y vamos. Y le decimos al presidente, mire presidente, en Washington se supone que ellos tienen más información de lo que pasa en el mundo que nadie, porque tienen sistemas de vigilancia, espionaje, agencia, de todo tipo. Pero nosotros aquí tenemos información de lo que pasa en Washington, no de todo, pero por lo menos lo que tiene que ver con República Dominicana, de alguna manera nosotros tenemos muy buen nivel de información y tratamos de mantenerlo al día porque tenemos amigos. Hemos recibido la información de que hay una ofensiva que va a empezar en su gobierno para echar hacia atrás la sentencia de Suprema Corte, validando la ley de migración y el concepto del jus soli restringido. Y usted recuerda que usted y yo pactamos que ese tema tenía que protegerse. Se lo vengo a decir para que usted esté alerta, porque empezando el gobierno usted va a empezar a recibir esas presiones, si es que ya no la está recibiendo. E incluso voy más lejos y le digo, presidente, mire, yo sé que ustedes los del PLD tienen problemas para relacionarse con los Estados Unidos. El presidente Fernández menos, porque se educó en Estados Unidos y cultivó las relaciones con los liberales de Washington, pero ustedes tienen problemas. Tienen problemas por su historia. Nosotros, la Fuerza Nacional Progresista y otros aliados de la coalición que lo apoyó, podemos ayudarlo a que hagamos una maniobra de defensa del país que puede ser salvadora y a su gobierno le va a hacer mucho bien. Me explico, mire,
En el año 1870, una delegación de prominentes líderes dominicanos visitó el Congreso norteamericano. Ahí jugaron un papel importante los masones, que fueron los que hicieron el contacto con los masones norteamericanos y concretamente con el senador Charles Sumner. El senador Charles Sumner de Massachusetts, republicano, recibió la delegación dominicana que le puso las razones por qué él debía defender a la República Dominicana del proyecto de anexión de Báez. Ahora en el siglo XXI yo le digo al presidente Medina, presidente, el problema no es con Haití, el problema es con los americanos. Y por tanto, el frente de lucha tiene que estar centrado en Washington. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlo a buscar el senador Charles Sumner del siglo XXI, o los senadores Charles Sumner del siglo XXI, o los representantes, porque puede ser una coalición, para que logremos repetir la hazaña de que un movimiento interno de apoyo a República Dominicana en Estados Unidos neutralice la campaña que la tienen los afroamericanos, la diáspora haitiana y los sectores más radicales del Partido Demócrata. Entonces, estamos dispuestos a ayudarlo. Usted recuerda que en la campaña lo pusimos en contacto con los judíos americanos. Los cubanos americanos le dijimos claramente, ustedes, los PLDistas, tienen dificultades de relacionarse con ellos, pero nosotros tenemos muchos amigos en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano que nos pueden ayudar y nos han ayudado. Y también con los conservadores norteamericanos y los republicanos sobre todo, pero los conservadores, porque internacionalmente nuestro partido está vinculado al partido republicano en la International Democratic Union, y además tenemos vínculo con los conservadores. Teníamos buenos aliados en el Partido Demócrata. De hecho, yo fui de los pocos dominicanos que fue invitado a la convención en Denver, donde eligieron a Obama candidato. A mí me llamó mucho la atención como en la convención se mencionaba a Obama como Barack Hussein Obama. Parece que en el proceso convencional ellos resaltaban mucho el segundo nombre, Barack Hussein, porque había una corriente de votación que le iba a gustar eso. Y después que lo eligieron, más nunca volvieron a mencionar el nombre Hussein. Pero lo que quiero decir, bueno, nosotros tenemos que estar ese pleito en Estados Unidos. Y ahí tenemos que buscar todos los aliados que haya que buscar. Hay que involucrar a la diáspora dominicana ya, que tiene que jugar un papel importante. Todo eso se lo explicamos a Danilo. Danilo nos estaba oyendo. Pero no te estaba oyendo. No, él no estaba oyendo. Pero realmente lo que yo percibí, porque él se quedó como lejos, lo que nosotros le estábamos diciendo era algo como, no lucía contrariado, pero él no se estaba esperando ese planteamiento. Bueno, el punto es que se lo hicimos, le ofrecimos esa alternativa en la transición. ¿Qué pasa? Bueno, toma el poder, seguramente. A los pocos meses yo recibo una señal de que Gustavo Montalvo estaba enviando emisarios a jueces del Tribunal Constitucional para tratar
de que la sentencia de Suprema Corte de Justicia, como quería Willy Lozano y esa gente, se revirtiera. Y que la Constitución del 2010 fuera un parteaguas, un antes y un después. Que el jus soli restringido se estableciera a partir del 2010 y que del 2010 hacia atrás todo fuera jus soli abierto. Dominicano, todo el mundo. Ya, todo el que naciera aquí. Pero imagínate lo que era eso. Todo el que había nacido aquí. Entonces, dentro del Tribunal Constitucional, evidentemente, se dieron cuenta de que el ministro de la Presidencia de la República Dominicana estaba respondiendo más a los organismos internacionales y a la agencia norteamericana en un tema tan sensible. Y las presiones que se hicieron en Palacio fueron sostenidas, fueron varios emisarios y mucha presión sobre eso. Yo preparé una carta, se la mandé al presidente. ¿Cuál te dijeron alguna vez quién eran los emisarios? Mira, yo recibí varios nombres, pero no lo confirmé. Entonces no voy a compartirlo porque si no tengo una información confirmada, no debo decirlo. Pero sí era del equipo de Gustavo. No, yo te lo digo porque abogado, sea de la confianza del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, hay dos que son de mi conocimiento personal, que era Laura Cotalora y Nacés Perdomo. Sí, pero no era ninguno de esos. Por eso te pregunto. No era ninguno de esos. Por eso te pregunto. Pero sí había gente que estaba militantemente en esa causa, abiertamente. Entonces, había una presión sobre el Tribunal Constitucional. Yo preparé una carta personal al presidente, que cometí un error porque debe estar en los archivos o la habrán votado, pero yo debí mandarla ya con acuse de recibo. Pero como era una cuestión política de algo que habíamos tratado personalmente, se manejó como carta personal. A lo mejor yo consigo en los archivos, si no la votaron, alguna copia futura. Pero yo ahí le advertí al presidente y le reiteraba lo que le habíamos tratado en la transición. Bueno, ahí empezó la pugna de nosotros en el gobierno con este tema. Mientras tanto, bueno, ya se había aprobado. ¿Cómo que la pugna? No, porque nosotros empezamos como aliados, pero terminamos renunciando al gobierno y fue un proceso de pugna dentro del gobierno. Y no cualquier pugna. Es decir, Danilo Medina tomó posesión en el 12. El Ministerio de Energía y Minas debió formarse a principios del 12. Se le empezó a dar larga. Sí me aceptaron una comisión para que se trabajara en la coordinación del ministerio, los trabajos preparatorios del ministerio, que dicho sea de paso, ahora hay corrientes que quieren eliminarlo y refundirlo con industria y comercio. Claro, porque van a entregar de nuevo el control del sistema energético a la parte privada. Bueno, entonces, a partir del 2026 van a hacer lo mismo que hicieron con la ley de capitalización de la empresa pública. Te doy esa primicia de nuevo, porque hay una corriente a nivel gubernamental que quiere que se refundan los ministerios. Bueno, vamos a... hay los muchachitos demandados del CONEP, de la parte que tiene la generadora, están forzando la jugada porque para eso es que se le bajan rayas, para que refundan eso y ellos tener el control absoluto de nuevo sin tener que pasar por tantos sitios. Que es un enfoque simple, totalmente cuestionable, porque energía es mucho más que electricidad. Pero ellos no lo ven así. Tú sabes que esos muchachos... Bueno, pero yo te estoy diciendo... Tú sabes que esos muchachos no ven más allá de la finca. Pero vamos al otro punto, porque... No, entonces, espérate.
A ti, o sea, que por el tema de que Gustavo Montalvo, supuestamente que Danilo no lo sabía, cosa que yo no creo, porque ustedes se lo No, dijeron. yo Espérate, creo que espérate, espérate, espérate. Gustavo Montalvo empieza a mandar gente al Tribunal Constitucional. Ustedes agarran y le informan a Danilo que Gustavo Montalvo está haciendo eso. Entonces, como eso sucede, detienen la formación del Ministerio de Energía y no, Minas. se va retrasando, va retrasando el tema y obviamente ya en el 13, entrando el 13, sí hay señales de que, bueno, empiecen a trabajar en las bases y yo entro en el 14. Debía haber entrado máximo a principios del 13. Pero ellos lo perdieron porque a lo mejor hubiéramos conseguido muchísimas cosas y no lo que logramos proyectar en el año exacto que estuvimos en el ministerio. Ahora, ¿por qué traigo a colación el tema del ministerio? Por esto que voy a revelar, que ya lo hemos dicho, sobre todo mi padre lo reveló en varios programas, pero yo como actor principal de esto lo quiero revelar. Seguía el debate sobre el tema de la nacionalidad. Ahí viene el fallo del Tribunal Constitucional. El fallo del Tribunal Constitucional validando el fallo del 2005, en el 13, ampliando las bases de argumentación y ordenando una línea de puesta en ejecución de la ley y de las políticas. Ese fallo era necesario porque la verdad era que el fallo del 2005, la Suprema no tenía ese poder que tiene el Constitucional y el Tribunal Constitucional le instruía a los poderes públicos encarar el problema de esta manera, de esta manera, de esta manera. ¿Ququé pasa? Usted la 168-13. La 168-3. ¿Qué pasa? Ahí viene una crisis. Y no cualquier crisis. Porque cuando eso se aprueba, todos los organismos internacionales, el gobierno norteamericano, el gobierno europeo y los grupos locales que se habían comprometido con la solución dominicana al problema haitiano, empezaron a cuestionar esa sentencia. Que eso era una sentencia que había provocado un fenómeno de apatridia, de indocumentación, de apatridia generalizado, que eso era la expresión de la xenofobia, del racismo, del antihaitianismo. Bueno, se habló hasta de genocidio civil. Pero eso es imposible porque la Constitución haitiana le daba nacionalidad haitiana. Claro, pero mira, yo tuve un debate No, profesor. previo a eso, tuve un debate con el embajador norteamericano en la OEA, el embajador Cento, aquí en Romana. Se reunieron expertos del continente. Y el embajador Cento de los Estados Unidos empezó a cuestionar la sentencia, a cuestionar la sentencia y a cuestionar la política del Estado Dominicano. Yo, por suerte, ahí se lo dije: mire, embajador, aquí por suerte todos los que están son o embajadores o expertos en materia de migración. Pero eso dice la Constitución de Haití. No, pero yo le dije: mire, usted está hablando de un fenómeno de indocumentación. Aquí. Que lo origina la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno haitiano para documentar a sus nacionales. Usted no me puede confundir, y por suerte yo creo que aquí nadie se va a confundir,
un fenómeno de indocumentación masivo que afecta a millones de personas con un fenómeno de apatridia. La posición norteamericana es una posición engañosa y sobre base cuestionable porque está deliberadamente, ustedes no pueden alegar ignorancia, deliberadamente queriendo confundir apatridia con indocumentación. ¿Tú no le mandaste una copia de la Constitución haitiana? No, pero se lo expliqué ahí. Pues tú tenías que darle Se una lo copia. expliqué. No había que darle copia porque todos los que estaban ahí lo sabían. Entonces lo explicamos y ese fue un debate, el primer debate, uno de los primeros debates que lo organizó la Junta Central Electoral para explicar la posición de República Dominicana. Y yo tuve vamos a decir, siendo diputado, tuve la oportunidad de hacer una exposición. Fue un debate con el embajador americano en la OEA. Estaba ahí el embajador Cento. Pero a ellos no les importa. A ellos no les importa porque para ellos eso es parte del ejercicio cotidiano del imperialismo, del colonialismo. Ustedes van a hacer lo que nosotros decimos. Y con eso, y con sus recursos duros y blandos de poder, han ido arrinconando a República Dominicana. Bajo el parámetro de una ficción. Porque quien dice que esas personas son haitianos no es el pueblo dominicano, no es la ley dominicana, no es la Constitución dominicana, es la Constitución haitiana. Claro, pero a ellos no les importa porque acuérdate que el informe de Naciones Unidas del 49, que lo quiero recordar siempre, planteaba que la solución estratégica a los problemas estructurales de Haití incluía o pasaba por el traslado masivo de población hacia zonas del Caribe menos pobladas de manera permanente. Familias enteras de manera permanente, no a través del método tradicional de un flujo laboral rotatorio. Entonces, ese debate lo tuvimos ahí previo a la entrada mía al ministerio. El debate público también fue muy intenso, porque en el gobierno evidentemente la decisión de Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, esa decisión se entendió como una agresión a la estabilidad del gobierno de Danilo Medina. Una cosa bien extraña. Bien extraña, porque... ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, la versión que el sector danilista y sobre todo Montalvo le transmitió al presidente era que el fallo del Tribunal Constitucional era un golpe del sector de Leonel Fernández contra la estabilidad del gobierno de Danilo Medina. ¿Y qué diablo tiene que ver una cosa con la otra? Óyeme, ellos la veían así porque parece que eso ellos vieron que iba a generar un conflicto con Estados Unidos. Entonces entendieron que la decisión del Tribunal Constitucional iba a poner al gobierno a chocar con el gobierno norteamericano y con los organismos internacionales, y que eso era algo contrario a los intereses del gobierno de Danilo Medina. Déjame hacerte una pregunta, porque ellos suenan como mucha gente. Gustavo Montalvo manda emisario al Tribunal Constitucional para tumbar toda la estructuración legal sobre la situación aquí. Se da el fallo del Tribunal Constitucional. Y Gustavo Montalvo agarra y le vende la idea, ¿verdad?, a Danilo Medina, de que no, eso fue un golpe político para que los gringos no caigan arriba. Sí, tú verás, no van a caer arriba, tú te ven bromar, se ven bromar el gobierno con los gringos contra. Ahí jugó un papel importante Olivo Rodríguez.
Olivo Rodríguez Huerta. Huerta y Flavio Darío. También a los dos los conozco. Olivo Rodríguez Huerta fue profesor mío en la universidad, Sí, es amigo mío. sí. Y a Flavio también le tengo aprecio y cariño. No significa que yo esté de acuerdo con lo que ellos hagan, pero sí. Ellos jugaron mucho con esa, porque Flavio siempre, que había sido embajador en Washington y en OEA, decía que si nosotros nos íbamos en contra de la posición que los Estados Unidos querían, que en Washington querían, porque los Estados Unidos son demasiado gente, que ese núcleo de Washington quería, nos iba a afectar en nuestros intereses. Y porque se había pactado, en realidad se había pactado la solución dominicana al problema haitiano. Y esto iba en contra de la lógica de la solución dominicana al problema haitiano. Entonces tenemos que Gustavo Montalvo, Olivo Rodríguez Huerta y Flavio Darío Espinal eran entonces parte de ese equipo que había pactado la solución dominicana al problema haitiano. Mira, ahí el proceso de la solución dominicana al problema haitiano se fue pactando en el tiempo. No, pero estamos hablando del espacio-tiempo de Danilo Medina recién Bueno, llegado. no, en ese momento, evidentemente, porque con la reforma constitucional, yo vuelvo y te digo, lo que ellos habían asumido era que había un antes y un después. Que el jus soli restringido regiría a partir del 2010 y que el jus soli amplio regiría hacia Pero atrás. eso fue lo en el que 2010. implicaba revocar, claro. Eso fue en el 2010, estamos hablando de posterior al 2012, con un equipo bastante definido dentro del Palacio. Sí, pero que ese grupo era el mismo que estaba trabajando en la reforma constitucional. Eduardo Jorge Prats. Jorge Prat. El Eterno, También. el Eterno. Porque, sí, porque es un núcleo que está muy comprometido con esa agenda. Y el público, NACEF, toditos ellos estaban comprometidos con esa agenda. Bueno, NACEF llegó a ser asesor prominente del gobierno haitiano. No en esta materia, pero en otras. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se sintieron profundamente contrariados. El asunto fue tan grave que el presidente me llamó y me dijo, bueno, hay que buscarle una salida a esto. Hay que buscarle una salida. Se dio una reunión en Palacio. A esa reunión fue Juan Miguel Castillo Pantaleón, Juan Manuel Rosario y el magistrado Luciano Pichardo y yo. El presidente quería oír nuestra opinión. Yo le dije, presidente, yo lo que lamento es que tengamos esta discusión ahora, pero usted debió convocar esta reunión mucho antes. En vez de estarse llevando de la corriente que le estaba diciendo que esto se podía echar hacia atrás. Bueno, una corriente no, es un grupo de gente definido, ya Sí, lo mencionamos quiénes eran. Pero es una corriente con conexiones, porque no son ellos autónomos. O sea, hay unos intereses orgánicos articulados con esa visión. Déjame decir, yo lo veo al revés. Yo entiendo que esa persona cogieron de empleado a funcionarios públicos y a ahorita privados que trabajan conjuntamente con el Estado o se conoce muy bien la materia administrativa como NACEF y lo contrataron. Que déjame decirte una cosa, él es abogado y él tiene derecho a tener clientes que le dé la gana y a representar los intereses privados que le dé la gana, siempre y cuando él no tenga potestad para decidir sobre política pública. Pero eso es otra cosa. Pero ahí no podemos llegar. Volviendo al tema, ahí en esa reunión con el presidente, nosotros cuatro, fuimos muy tajantes. Le dijimos, presidente, esa sentencia hay que respetarla. Esa sentencia no se puede echar hacia atrás. No, pero yo quisiera que hubiera un debate público
con la gente que opina diferente. Yo le dije, le dijimos todos a una, mire, presidente, olvídese de eso. Ya el Tribunal Constitucional habló y eso hay que acatarlo y cumplirlo. Y además tiene fundamento, porque si no tuviera fundamento, yo no le diría, pero abrir un debate sobre un tema como este, él obviamente lo que quería demostrarle era a los poderes internacionales, miren, esto me lo impusieron. Esto yo no es que yo quiero que esto pase. Eso fue el malvado de Leonel Fernández que hizo que fallaran así. Ellos estaban insinuando que esto fue Roberto Rosario, Leonel Fernández, los aliados de la derecha que querían ese fue el relato que construyeron para explicarle a los organismos internacionales, a los mismos americanos, esa posición. Ajá. Entonces, o para llantarlo a ellos por no poderle dar algo que le habían prometido que sabían que no podían dar. Se habían comprometido con ellos y ahora cuando el Tribunal Constitucional rechaza, entonces viene el problema. Entonces, ¿qué pasa? Vamos, óyeme bien. Por hoy se nos acabó el tiempo de nuevo. Oye, así que nos quedamos en la reunión de ustedes cuatro ahí y continuamos en la próxima entrega ahí mismo donde nos quedamos. Bueno, pues está bien. Bueno, pues entonces por hoy llegamos hasta aquí, señores. Que el Señor los bendiga.